Sabemos que sin una adecuada anticoagulación, el riesgo de tromboembolismo asociado con la cardioversión es del 5 al 7%. Los antivitamina K mostraron reducir la incidencia del tromboembolismo al 0,5% y por eso es que las guías recomiendan la anticoagulación antes y después de la cardioversión. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos de los anticoagulantes directos en pacientes con fibrilación auricular y cardioversión programada? En su mayoría está limitado a análisis post-hoc de ensayos en fase 3, pero ya hay algunos trial prospectivos completados y otros en cursos para debatir sobre este tema. Los estudios randomizados iniciales mostraron la no inferioridad de los anticoagulantes directos en comparación con la warfarina. Luego, varios registros a nivel mundial mostraron la ventaja de los anticoagulantes directos sobre los antivitamina K. Acá vemos, por ejemplo, el Aristófanes, que es un registro que incluyó más de 430.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular y donde se observa la ventaja de los nuevos anticoagulantes directos sobre la warfarina, tanto en efectividad como en seguridad. Esto llevó al aumento del uso de los anticoagulantes directos a través de los años, como vemos en este gráfico. Acá vemos cómo disminuye la warfarina y aumenta los anticoagulantes directos. Este es un estudio realizado en Australia que incluyó 284 pacientes. A todos se les realizó un ecocardiograma transesofágico precardioversión. Y lo que se observa es una disminución tanto en accidentes cerebrovascular como en la tasa de sangrado mayor en los pacientes que recibían anticoagulante directo en comparación a los pacientes que recibían warfarina. El otro hallazgo interesante de este estudio es el menor tiempo que se requería para realizar la cardioversión en los pacientes que recibían el anticoagulante directo. Pero, ¿qué evidencia tenemos con los anticoagulantes directos y la cardioversión eléctrica? Este es un análisis post-hoc del RELAY, donde se observan 1.983 cardioversiones realizadas a 1.270 pacientes. Se compararon las dosis de 150 miligramos y de 110 miligramos de dabigatran versus warfarina. Y lo que se observó fue que la frecuencia de ACV y de hemorragia a los 30 días de la cardioversión con las dos dosis de dabigatran fueron bajas y comparables a las de warfarina con o sin guía ecocardiográfica transesofágica. En conclusión, la dabigatran es una alternativa razonable a la warfarina en pacientes que requieren cardioversión. Con los datos del estudio Rocket, también se hizo un subanálisis de los pacientes que habían sido sometidos a cardioversión y ablación. 285 pacientes fueron sometidos a 375 cardioversiones. Y acá vemos los resultados de la comparación entre el rivaroxaban y la warfarina. Y vemos que no hay diferencia significativa en cuanto a la tasa de ACV y embolia sistémica, mortalidad cardiovascular, mortalidad total, hospitalización y hospitalización o mortalidad cardiovascular. Finalmente, también se hizo un análisis de los pacientes que habían recibido cardioversión en el estudio Aristóteles. Vemos 540 pacientes que recibieron 743 cardioversiones, en azul los pacientes que recibían warfarina, en rojo los que recibían apixaban, y vemos que no hay diferencia significativa en cuanto a la tasa de ACV y embolias sistémicas, infartos, sangrado mayor o mortalidad. En resumen, podríamos decir que si uno realiza una cardioversión sin anticoagulación, tiene un riesgo de embolia sistémica del 5 al 7%
y con los anticoagulantes directos o los antivitamina K, el riesgo se reduce al 0,5%. Pero, ¿qué trabajos randomizados tenemos? En este estudio se comparan pacientes sometidos a cardioversión utilizando dabigatran versus warfarina. Como vemos, no había diferencia significativa en cuanto a edad, al CHAD ni al HAS-BLED. Y lo que sí mostró diferencia significativa fue en el tiempo hasta la cardioversión, que fue menor significativamente en los pacientes que recibieron dabigatran versus los que recibían warfarina. El estudio Oxford es un ensayo randomizado que incluyó a más de 1.500 pacientes con fibrilación auricular que fueron sometidos a cardioversión. En este estudio, el rivaroxaban resultó tan eficaz y seguro como los antagonistas de la vitamina K en el contexto de la cardioversión electiva de la fibrilación auricular. Una de las ventajas añadidas es que permite una cardioversión más rápida. Y acá vemos el tiempo medio para la cardioversión fue de 22 días con el rivaroxaban, mientras que fue de 30 días para los antivitamina K. Finalmente, en el estudio EMINATE, la tasa de accidente cerebrovascular, embolia sistémica, muerte y hemorragias fueron bajas para los pacientes con fibrilación auricular tratados tanto con apixaban como con heparina o antivitamina K sometidos a cardioversión. En base a esto, las guías europeas recientemente publicadas refieren que los pacientes con FA sometidos a cardioversión se pueden utilizar los anticoagulantes directos con al menos similar eficacia y seguridad que la warfarina, y también recomienda que tanto para la cardioversión de la fibrilación auricular y de la aleteo auricular se recomienda la anticoagulación eficaz por un mínimo de 3 semanas previo a la cardioversión. Y estas 3 semanas de anticoagulación eficaz, como vimos, se consiguen más fácilmente con los anticoagulantes directos que con la warfarina. ¿Y qué información tenemos de los anticoagulantes y la ablación de la fibrilación auricular? En este metaanálisis se compara el continuar con warfarina previo a la ablación de la fibrilación auricular o suspender la warfarina y usar como puente la heparina previo a la ablación de la fibrilación auricular. Y como vemos en este gráfico, en tasa de ACV o accidente isquémico transitorio, conviene continuar con la warfarina que suspender la warfarina y utilizar heparina. Lo mismo ocurre cuando analizamos la tasa de sangrado mayor. Es mejor continuar con la warfarina que suspender la warfarina y utilizar la heparina como puente a la ablación de fibrilación auricular. Lo mismo observamos cuando analizamos el stroke en forma independiente o cuando analizamos la tasa de sangrado menor. Como vemos, siempre es mejor no suspender la warfarina que suspender la warfarina y utilizar la heparina como puente. Y en este estudio se analizaron 1.584 pacientes que fueron sometidos a ablación por radiofrecuencia de fibrilación auricular. A 790 se les discontinuó la warfarina y se les dio heparina de bajo peso. Y a 794 se los hizo continuar con warfarina. El punto final primario del estudio era la incidencia de eventos tromboembólicos en las primeras 48 horas posablación. Y lo que se observa es una diferencia a favor de no suspender la warfarina en cuanto a la tasa de ACV y accidente isquémico transitorio en cuanto a la tasa de sangrado menor. Como vemos acá, la disminución del riesgo relativo es mucho mayor cuando no se suspende
la warfarina que si se la suspende y se utiliza una heparina de bajo peso. ¿Y qué trabajos tenemos con los anticoagulantes directos? Acá vemos un metaanálisis de trabajos no randomizados y observacionales que comparan el uso de rivaroxaban versus warfarina. Y como vemos, no hay diferencia significativa en cuanto al uso del anticoagulante directo versus los antivitamina K. Este es un estudio randomizado donde se comparó el uso de rivaroxaban versus el uso de antivitamina K en forma ininterrumpida previo a la ablación de la fibrilación auricular. El punto final primario era sangrado mayor y el punto final secundario era ACV, embolia sistémica, infarto o muerte de causa vascular. Y lo que se observó fue que el uso de rivaroxaban oral ininterrumpido era factible y la tasa de eventos eran similares a las del tratamiento ininterrumpido con antivitamina K. El estudio RECIRCUIT es un ensayo clínico que incluyó 704 pacientes, de los cuales 635 pacientes fueron sometidos a la ablación de la fibrilación auricular. La incidencia de episodios hemorrágicos graves durante y hasta 8 semanas después de la ablación fue menor con dabigatran que con warfarina. El dabigatran se asoció también con una menor tasa de taponamientos pericárdicos y de hematomas inguinales. Los dos grupos de tratamiento tuvieron una incidencia similar de episodios hemorrágicos menores y solo se produjo un evento tromboembólico en el grupo warfarina. En este estudio, que randomizó 674 pacientes a apixaban versus antivitamina K, se demostró que el uso del apixaban en forma continua es seguro y eficaz en pacientes sometidos a ablación de la fibrilación auricular, tanto en el riesgo de sangrado, accidente cerebrovascular y en el deterioro de la función cognitiva. En base a esto, las últimas guías de manejo de la fibrilación auricular recomiendan que los pacientes anticoagulados con warfarina o anticoagulante directo realizar la ablación sin suspender el anticoagulante y que posablación en los pacientes que tienen un CHAD elevado continuar con el tratamiento anticoagulante posablación más allá del resultado del procedimiento. Muchas gracias por su atención.